Un saludo cordial a todos los que visitan este canal. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial. El ejercicio dice así: en el cuadrado de la figura, cuyas diagonales miden 6 metros, se muestran tres cargas eléctricas. Nos piden calcular el potencial en el punto E, el potencial en el punto D y la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Como podrás notar, las cargas eléctricas están distribuidas de la siguiente manera: una carga eléctrica negativa de 5 microcoulomb y dos cargas eléctricas positivas, una de 3 microcoulomb y otra de 4 microcoulomb. Nos indican que las diagonales tienen una longitud de 6 metros, es decir, desde la carga A hasta el punto D 6 metros y desde la carga B hasta la carga C 6 metros. El punto de intersección entre las dos diagonales sería el punto medio del cuadrado. Esto significa que desde el punto medio hacia arriba tenemos 3 metros y desde el punto medio hacia abajo tenemos 3 metros. De esta diagonal podemos decir lo mismo: del punto medio hacia arriba 3 metros y del punto medio hacia abajo 3 metros. Para poder determinar el potencial en este punto, debido a estas tres cargas eléctricas, debemos determinar el potencial de la carga A en este punto, el potencial de la carga B en este punto y el potencial de la carga C en este punto. La fórmula que se utiliza para hallar dichos potenciales es la siguiente: potencial de la carga A en el punto E va a ser igual a la constante electrostática, que tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor de la carga A. La carga A es negativa, de 5 microcoulomb debemos transformarla a coulomb. Eso sería igual a menos 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos desde la carga A hasta el punto E. Esa distancia es de 3 metros. Realizando los cálculos correspondientes, podemos concluir que el potencial de la carga A en el punto E va a ser igual a menos 15.000 voltios. Para poder determinar el potencial de la carga B en el punto E, aplicamos la misma fórmula. Decimos entonces que el potencial de la carga B en el punto E va a ser igual a la constante electrostática, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el valor de la carga B, que es positivo, de 3 microcoulomb. Transformando 3 microcoulomb a coulomb sería 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos de la carga B al punto E, que es de 3 metros. Realizando los cálculos correspondientes, concluimos que el potencial de la carga B en el punto E va a ser igual a 9.000 voltios. Aplicando el mismo procedimiento, podemos decir que el potencial de la carga eléctrica C en el punto E va a ser igual a la constante electrostática, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por la carga C, que es de 4 microcoulomb. 4 microcoulomb transformados a coulomb es igual a decir 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos de la carga C al punto E. Esa distancia es de 3 metros. Realizando los cálculos correspondientes, concluimos que el potencial de la carga C en el punto E va a ser igual a 12.000 voltios. Como ya conocemos el potencial de cada una de las cargas eléctricas en el punto E, podemos afirmar que el potencial en E va a ser igual al potencial de la carga eléctrica A más el potencial de la carga eléctrica B más el potencial de la carga eléctrica C en dicho punto. Sustituyendo, tenemos que el potencial en E va a ser igual a menos 15.000 voltios más 9.000 voltios más 12.000 voltios. Decimos entonces que el potencial en E va a ser igual a 6.000 voltios. Como ya conocemos el potencial eléctrico en el punto E debido a las tres cargas eléctricas, entonces nos corresponde ahora hallar el potencial en D debido a las tres cargas eléctricas. Para poder determinar dicho potencial,
Te darás cuenta entonces que necesitamos la distancia que tenemos desde la carga eléctrica C al punto D y necesitamos la distancia que tenemos desde la carga B hasta el punto D. Ahora, tomando en cuenta esta diagonal que tiene una longitud de 6 centímetros y los dos lados de este cuadrado forman un triángulo rectángulo. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un cuadrado es igual a 360 grados. Esto significa que en este vértice tenemos 90 grados, en este otro vértice 90 grados, en este vértice 90 grados y en este vértice 90 grados. Esta diagonal y esta diagonal va a dividir esos vértices en dos partes iguales. Podemos decir entonces que aquí tenemos 45 grados y de este otro lado 45 grados. Fijando ese ángulo de 45 grados y tomando en cuenta este segmento y la diagonal, entonces tenemos el triángulo rectángulo antes mencionado. Haciendo uso de las razones trigonométricas, podemos decir que el coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, que es esta longitud que tenemos acá que no conocemos, dividido entre la hipotenusa que mide 6 centímetros. Trasladando al primer miembro 6 centímetros a multiplicar al coseno de 45 grados y multiplicando, concluimos que la distancia que tenemos desde la carga C hasta el punto D va a ser igual a 4,24 metros. Como estamos en presencia de un cuadrado, entonces si esta longitud mide 4,24 metros, esta otra longitud también va a medir 4,24 metros. Para hallar el potencial eléctrico de la carga A en este punto, usamos la siguiente fórmula. Potencial de la carga A en el punto D va a ser igual a la constante electrostática, como dije anteriormente, 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado multiplicado por la carga A, que es de menos 5 microcoulomb, transformándolo a coulomb sería 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos desde la carga A al punto D. Ahora, esa distancia es de 6 metros. Realizando los cálculos correspondientes, concluimos que el potencial de la carga A en el punto D va a ser igual a menos 7500 voltios. Haciendo uso de la misma fórmula y de las variables correspondientes, decimos entonces que el potencial de la carga B en el punto D va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga B. La carga B es de 3 microcoulomb, transformándolo a coulomb serían 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos de la carga B al punto D. Esa distancia dijimos anteriormente que es de 4,24 metros. Realizando los cálculos correspondientes, concluimos que el potencial de la carga B en el punto D va a ser igual a 6.367,92 voltios. El potencial de la carga C en el punto D va a ser igual a la constante electrostática multiplicado por la carga C. La carga C es de 4 microcoulomb, transformándolo a coulomb sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que tenemos desde la carga C al punto D, que es de 4,24 metros. Realizando los cálculos correspondientes, concluimos que el potencial de la carga C en el punto D va a ser igual a 8.490,56 voltios. Como ya conocemos el potencial eléctrico de cada una de las cargas en el punto D, entonces podemos concluir que el potencial en el punto D va a ser igual al potencial de la carga A más el potencial de la carga B más el potencial de la carga C en dicho punto. Sustituyendo, tenemos que el potencial en el punto D va a ser igual a menos 7500 voltios más 6.367,92 voltios más 8.490,56 voltios. Concluimos entonces que el potencial en el punto D, debido a esas tres cargas eléctricas, va a ser igual
a 7358,48 voltios. Conociendo el potencial en E y el potencial en D, debido a las tres cargas eléctricas, entonces podemos determinar la diferencia de potencial entre esos dos puntos. La diferencia de potencial entre el punto D y el punto E va a ser igual a 7358,48 voltios, que es el potencial de D, menos 6000 voltios, que es el potencial de E. Realizando esta resta, concluimos que la diferencia de potencial entre los dos puntos va a ser igual a 1358,48 voltios. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.